Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión que nos ayudará a comprender realidades del Evangelio que desgraciadamente no hemos percibido en la realidad o en la perspectiva que Dios quiere que las entendamos, sino que el enemigo, muy astuto, nos ha hecho beber de la copa de la cual Babilonia da de beber a todo el mundo, nos ha dividido de tal modo para que no podamos entender el Evangelio y, sobre todo, estar centrados en cosas diminutas y perder la imagen grande, total, completa, ¿verdad? Así que hoy vamos a tratar de entender una reflexión que es muy profunda. Dice, hay una copa en Apocalipsis 17 que el mundo entero está bebiendo. Y el problema no es que sea fea. El problema es que es de oro. Hoy vamos a ver exactamente qué hay dentro de esa copa, cómo reconocerla, y la pregunta más incómoda de todo el capítulo, ¿y si ya la estás bebiendo? El cáliz de oro que embriaga al mundo, Apocalipsis capítulo 17, la mujer, la bestia y el vino de engaño, lo que Babilonia ofrece en copa de oro y por qué el mundo lo bebe. Estos son los 3 subtítulos que son la esencia de nuestra reflexión, y os invito a que os pongáis cómodos porque vamos a tratar de analizar bastante esta realidad y os advierto que vamos a tardar. Va a ser más o menos como cuánto dura una película. Pero seguramente al final comprenderéis muchas realidades que por ahora no se comprenden bien en su auténtica perspectiva. Hay una imagen en Apocalipsis que detiene a cualquier lector atento. Una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. No está escondida, no actúa en las sombras, está sentada sobre poderes enormes, ebria de sangre, y el mundo la mira con asombro. Juan, al verla, queda perplejo. Esa perplejidad no es accidental. El texto la registra porque es la reacción natural ante algo que parece glorioso y resulta ser letal. La pregunta que abre este capítulo no es quién es esta mujer, sino por qué el mundo no puede dejar de beber lo que ella ofrece. Apocalipsis capítulo 17 es uno de los textos más densos y más leídos de toda la Biblia, y por eso os decía yo que necesitamos tiempo para desmenuzar ciertas cuestiones y no las que literalmente la iglesia o las iglesias han intentado comprender, sino la perspectiva que Dios trata de ayudarnos a entender, lo que realmente es el oro, ¿verdad? Dice, se lo reduce a especulación política, a acertijos numéricos o a debates sobre identidades históricas. Pero cuando se lee con atención exegética y con memoria bíblica, revela algo mucho más profundo, una anatomía del engaño religioso, una descripción de cómo el poder espiritual se corrompe y una advertencia sobre lo que ocurre cuando la copa sagrada se llena con el vino equivocado. En esta conversación vamos a entrar en el capítulo con calma, con precisión y con la pregunta que más importa. ¿Qué tiene que ver ese cáliz de oro con mi vida hoy? El capítulo comienza con uno de los 7 ángeles que tenían las copas del juicio, invitando a Juan a ver el juicio de la gran ramera.
Esa palabra ramera, en griego porne, no describe primero una conducta sexual privada, sino una infidelidad de pacto. En el Antiguo Testamento, cuando Israel abandonaba a Dios para seguir a otros dioses, los profetas usaban exactamente ese lenguaje. Oseas lo usó, Ezequiel lo usó, Jeremías lo usó. No era insulto vulgar, era diagnóstico espiritual. Una ramera, en ese vocabulario profético, es alguien que tenía un pacto sagrado y lo traicionó por beneficio. Entonces, desde la primera palabra del capítulo, Juan ya está diciéndonos algo preciso. Lo que vamos a ver no es simplemente maldad pagana, sino infidelidad religiosa. Algo que alguna vez fue sagrado y se corrompió. El ángel lleva a Juan al desierto y allí ve a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Esos colores no son arbitrarios. La púrpura era el color de la realeza imperial. El escarlata era el color del poder sacerdotal y también de la sangre. El oro, las piedras y las perlas comunicaban riqueza, autoridad y esplendor religioso. En otras palabras, esta figura concentra en su apariencia todo lo que el mundo antiguo asociaba con legitimidad, poder político, autoridad religiosa y prosperidad material. Y vamos a ver que en el capítulo 18, que lo vamos a ver probablemente mañana, vamos a ver que son esos 3 poderes, ¿verdad? Poder político, autoridad religiosa y prosperidad material o la economía, las que en realidad es todo el sistema corrompido, ¿verdad? Dice por fuera, todo parece correcto. Por dentro, el cáliz está lleno de abominaciones e inmundicia de su fornicación. Una mezcla de las 3, poder político, autoridad religiosa y prosperidad material. Las 3, es una mezcla. Y esto es abominación, ¿verdad? Dice, aquí está el detalle que casi siempre se pasa por alto. El cáliz es de oro. No es un recipiente ordinario. El oro en el santuario bíblico representaba lo consagrado a Dios, lo puro, lo que pertenece al ámbito de lo sagrado. Cuando Juan ve un cáliz de oro en manos de esta figura, está viendo algo que imita la forma del culto verdadero. No es una copa de barro con veneno evidente, es una copa de oro con veneno refinado. Esa distinción lo cambia todo. El peligro de Babilonia no es que sea obviamente repugnante, sino que es seductoramente religiosa. ¿Cómo distinguir entonces entre un cáliz que da vida y uno que embriaga? La Biblia construye esa imagen con capas que vienen de muy atrás. En el Daniel capítulo 5, que ya lo presentamos, ¿verdad? Belsasar usa los vasos de oro del templo de Jerusalén para beber vino en un banquete de arrogancia. Esos vasos habían sido consagrados al servicio de Dios. Usarlos para el placer humano y para honrar ídolos era exactamente lo que el texto llama profanación, y que en esencia son las 3 cosas, ¿verdad? Poder político, poder religioso y la economía, o el sistema económico mundial, ¿verdad? Dice, esa misma noche, la escritura aparece en la pared y Babilonia cae. La conexión con Apocalipsis 17 no es decorativa, es estructural. Babilonia siempre opera igual. Toma lo que pertenece a Dios, lo vacía de su contenido sagrado y lo llena con su propio espíritu. Y aquí necesitamos entender que es un falso espíritu, ¿verdad? Dice Jeremías capítulo 51, describe a Babilonia como copa de oro
en la mano del Señor que embriagó a toda la tierra. Esa imagen no es fascinante porque allí Dios mismo usó a Babilonia como instrumento de juicio, pero el resultado es embriaguez, confusión, desorientación. Isaías capítulo 51 habla de la copa del aturdimiento que Jerusalén bebió hasta las heces. Ezequiel capítulo 23 describe a dos mujeres que beben de la copa de sus amantes y terminan destruidas. El patrón es consistente a lo largo de toda la profecía bíblica. Hay una copa que da vida, que es la comunión con Dios, y hay una copa que embriaga, que es la seducción del sistema que imita a Dios sin serlo. Lo que esto revela sobre el carácter de Dios es profundo y a veces incómodo. Dios no compite con Babilonia usando sus mismas armas. No seduce, no embriaga, no fascina mediante espectáculo. Su copa, la que aparece en la cena del Señor en el Salmo 23, en el cáliz de la Nueva Alianza, es una copa de verdad, de costo real y de comunión genuina. Babilonia ofrece una copa que se bebe con placer y produce esclavitud. Dios ofrece una copa que puede costar todo y produce libertad. En el gran conflicto entre el bien y el mal, una de las batallas más silenciosas es precisamente esta. ¿Cuál copa estamos bebiendo? ¿De cuál sistema estamos recibiendo nuestra comprensión de la realidad, la identidad y el bien? Si la copa de Babilonia embriaga la conciencia, entonces el primer síntoma no es la rebelión abierta, sino la pérdida gradual de discernimiento. Y eso nos lleva directamente a la pregunta más urgente del capítulo. Llevado a la vida concreta, la copa de oro de Babilonia no siempre llega con etiqueta de advertencia. Llega con prestigio, con narrativa religiosa, con lenguaje sagrado y con promesas de pertenencia. Y esto es precisamente, y quiero destacarlo, porque la última reflexión, y he visto vuestros comentarios, no todos porque son bastantes, ¿verdad? Pero una buena parte de ellos. Cuando tú lees los comentarios desde el principio y hasta abajo, y lo que cada uno de vosotros comprenden que significa el 666, porque este es el tema de la última reflexión, cuando terminas de leer los mensajes, solo puedes sacar una conclusión. Estamos en Babilonia, engañados. Estamos fuera del marco del Evangelio por completo. Por eso vamos a ver en el capítulo 18, que lo presentaremos mañana si Dios quiere, porque ayer el enemigo hizo de las suyas y después de grabar una hora se me fue todo al traste, por lo tanto renuncié, lo dejé. ¿Verdad? Probablemente no era el tema que tenía que tratar y, en fin, dejemos las cosas como están, ¿verdad? Y yo las acepto tal cual, porque me inspira el Espíritu y prefiero ser guiado por el Espíritu que por otra cosa. Por lo tanto, vamos a ver que nosotros, cada uno de nosotros, tendemos a lo que nos trata de decir aquí, a una identidad. Y el enemigo ha sido muy astuto. A través de Babilonia nos ha dado a cada uno su parcela, su identidad, pero lo que no somos capaces de identificar es lo siguiente. Y quiero ampliar la imagen para que nos demos cuenta. Fijaos, el enemigo ha construido distintas religiones, ¿verdad? El judaísmo, el hinduismo, los árabes, ¿verdad? Los budistas, en fin, y otras. Pero dentro del marco de cada religión hay cientos de facciones, ¿verdad? De comprensiones, de interpretaciones de las escrituras. Y a todas estas les ha construido una identidad, una iglesia, una parcela, organización, sistema. Llamémoslo como queramos. Ahora bien, nosotros, y lo vamos a ver
porque vamos a ver en el capítulo 18 que todo el sistema tiene que colapsar. Es decir, no vale nada, nada en términos absolutos. En el Apocalipsis capítulo 18, Dios dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Mañana veremos lo que esto significa. Pero en el marco de lo que trato de ayudaros a entender es que todo lo que está sobre faz de la tierra está contaminado por el enemigo, que todos hemos bebido del vino de Babilonia, que lo vamos a entender hoy, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros estamos defendiendo lo absurdo, una locura desde mi perspectiva, sin ánimo de ofender a nadie. No, precisamente eso es lo que no trato de hacer. Abrir la mente, los ojos y entender que esas identidades que el enemigo nos ha compartido a todos son falsas. Solo hay una identidad válida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y mañana vamos a ver, cuando Dios dice salid, ¿salid hacia dónde? Porque si todo el sistema está corrompido, debe de haber algo que no esté corrompido. Y entre hoy y mañana vamos a tratar de entender esto, mis amados. Con mucho respeto os quiero y precisamente por eso me esfuerzo y trabajo tanto. Por eso estoy tan cansado, porque ni siquiera estoy reflexionando tanto, ni siquiera puedo descansar bien por la noche. Porque estoy pensando, cuando veo vuestros mensajes, los disparates de comprensión, una vez más lo digo sin ánimo de ofender, porque os quiero con toda mi alma, por eso estoy trabajando y me estoy esforzando, ¿verdad? Necesitamos salir de la confusión de Babilonia. Necesitamos pegarnos a Cristo. Él tiene que ser nuestra identidad. Y Cristo no es un sistema, ni organización, ni iglesia, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque su iglesia no es de este mundo. Su reino no es de este mundo, queridos. Y necesitamos entender que tenemos que salir del sistema, abandonar estas falsas identidades que se nos han dado, porque hemos bebido tanto del vino de Babilonia, que hemos abandonado la verdadera identidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dicho esto, espero que me podáis comprender y que abrís la mente. Es lo único que os pido, abran la mente. Tratan de entender. Yo sé que son reflexiones grandes. ¿Por qué? Pues son capítulos de Apocalipsis, que es revelación. Es el libro donde Daniel y Apocalipsis son libros que tratan de abrirnos la mente al verdadero pueblo de Dios, que por desgracia, según Apocalipsis, apenas será un remanente, bien pocos. ¿Por qué? Porque nadie quiere abandonar la identidad. Nadie quiere volver a Cristo. Hemos bebido tanto del vino de Babilonia que es difícil dar un paso atrás, como lo decía Cristo a Pablo, ¿verdad? Es difícil dar un paso atrás, pero si no lo damos, moriremos, mis amados, porque nos hemos identificado tanto con estas identidades falsas que el enemigo nos ha dado, que no queremos salir de ahí. Estamos atrapados, desgraciadamente. Dicho esto, volvamos a la reflexión, ¿verdad? Llevado a la vida concreta, la copa de oro de Babilonia no siempre llega con etiqueta de advertencia. Llega con prestigio, con narrativa religiosa, con lenguaje sagrado y con promesas de pertenencia. Hoy puede tomar la forma de una espiritualidad que mezcla verdad con conveniencia, que adapta a la ética, a la cultura, que usa el nombre de Dios para legitimar que Dios no aprueba. Lo que Dios no aprueba. Puede ser una comunidad religiosa que tiene toda la apariencia de lo sagrado, pero que ha vaciado el contenido del Evangelio. Esa es mi pelea con vosotros, ¿verdad? Abandonen la política, esas identidades, esas doctrinas, y péguese al Evangelio. Este es el que salva, ¿verdad?
Dice, y lo ha llenado con poder institucional, control emocional o prosperidad como señal de bendición divina. El problema no es que la copa sea fea. El problema es que es de oro. Eso significa que quien la ofrece conoce el lenguaje de lo sagrado, sabe cómo hablar de Dios, sabe cómo producir experiencia emocional religiosa. La intoxicación espiritual no siempre se parece a la apostasía obvia. A veces se parece a una devoción intensa, pero desorientada, a una certeza religiosa que no tolera preguntas, a una lealtad institucional que reemplaza la lealtad a la verdad. Y esa es la trampa mortal. Lealtad a esa identidad, cada cual a su iglesia, a su religión. Pero el enemigo ha sido astuto. Adoptando estas identidades, cada cual en su parcela, eso implica que hemos abandonado la verdadera, la auténtica identidad. Cristo en nosotros, ¿verdad? La pregunta práctica es directa. ¿De qué copa estoy bebiendo mi comprensión de Dios, de la salvación, de la ética y de mi identidad? ¿Quién llena esa copa? ¿Qué produce en mí? ¿Claridad o confusión? ¿Libertad o dependencia? ¿Amor genuino o miedo disfrazado de reverencia? Nadie bebe veneno a sabiendas. Por eso el capítulo no llama a la paranoia, sino al discernimiento. Y el discernimiento comienza cuando uno aprende a distinguir entre el brillo del oro y la pureza del contenido. La mujer del capítulo 17 tiene un nombre escrito en su frente. Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y de eso ya hablamos. Babilonia la Grande, Roma espiritual, madre de las rameras, las iglesias protestantes y las abominaciones de la tierra, poder político, economía, ¿verdad? En el mundo antiguo, las prostitutas llevaban su nombre en la frente como identificación pública. Juan toma esa imagen y la invierte. Aquí el nombre no es vergüenza oculta, sino identidad declarada. Babilonia no se esconde, opera a plena luz, con nombre visible, con poder reconocido, y sin embargo el mundo no la reconoce por lo que es, porque está ebrio de su vino. Es decir, todos han bebido de su doctrina. ¿Verdad? Por eso ayer vi un mensaje que alguien decía, no, la Iglesia Católica es el Israel espiritual. Hemos bebido tanto del vino de Babilonia que hemos adoptado el supremacismo. Solo nosotros somos salvos, solo nosotros somos lo auténtico. Los demás, herejes, ¿verdad? Astuto el enemigo. Hemos abandonado el Evangelio y hemos adoptado la política de cada estructura, cada identidad, cada iglesia, cada cual. Y de este modo nos convertimos en supremacistas y todos los demás están perdidos. Cuando la iglesia de Dios es la humanidad. Adán, nuestro padre, que ha caído, es la humanidad, queridos. Esta es la iglesia de Dios. Dios no salva instituciones, ni católicos, ni ortodoxos, ni hindúes, budistas, protestantes, budistas, árabes, que Dios salva hombres, no identidades. Estamos equivocados. Y precisamente eso trata de resaltar Dios. Abandonen Babilonia. Abandone la confusión, la política. Acérquese al Evangelio, porque el Evangelio, su verdadera comprensión, salva. Todo lo demás nos mata. Perderemos la eternidad, ¿verdad? Luego el texto dice que Juan vio
ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esa frase conecta el cáliz de oro con algo que va más allá de la seducción doctrinal. Babilonia no solo confunde, también destruye. Este supremacismo del cual hablaba yo, si no eres católico, ¿qué ha pasado toda la Edad Media? ¿Verdad? Pero es que hoy vemos esa misma locura en las iglesias protestantes. Pero ahora, fíjese en el poder político y económico. ¿Qué significa cuando un país embarga a un otro país? Si no eres como yo, si no haces lo que yo te digo, morirás. Si no te sometes, se acabó. El mismo principio, queridos. Por eso Dios tiene que destruir ese sistema. Que lo vamos a ver mañana, por la gracia de Dios. Porque está dirigido por el mismo enemigo, queridos, con sus principios. Y hemos bebido de esta copa hasta que hemos perdido el estandarte moral, hasta que no hay voz que levante contra lo que está pasando en el mundo hoy. Una locura, totalmente una locura. Hemos perdido la identidad de Cristo por completo, si es que la tuvimos alguna vez, ¿verdad? Dice, la embriaguez de poder lleva inevitablemente a la persecución de quienes no beben. Cuando un sistema religioso político se absolutiza, los que mantienen conciencia independiente se convierten en amenaza. Los que, como yo, trata de hablar y decir, gente, abran la mente, piensen, darse cuenta, porque moriremos. Y eso no se trata porque lo digo yo. Yo os quiero. Y mientras hay tiempo de gracia, espero que todos seamos lo suficientemente inteligentes y utilizar más de 2 neuronas para pensar y darnos cuenta de la realidad del Evangelio, para poder abandonar la política del enemigo, ¿verdad? El vino de Babilonia, que al fin y al cabo de eso estamos hablando, ¿verdad? La historia lo confirma con una regularidad que debería hacernos reflexionar. No es que Babilonia odie la religión, es que odia la religión que no puede controlar. En otro día escuché en la iglesia una persona, un líder, que decía, no, nosotros sabemos lo que tú piensas. Yo me quedé atónito, digo, ¿nosotros? Pero si estamos en la misma iglesia, ¿no? ¿Cuál nosotros? ¿De qué estás hablando? ¿Nos damos cuenta? Si no piensas como yo, fuera. ¿Quién opera? Justamente lo que Apocalipsis 3 trata de decir. Dios nos dice que estamos desprovistos de su espíritu y que un otro espíritu campa a sus anchas en medio de las iglesias. Y que lo que vimos en la Edad Media, hoy se practica en medio de la iglesia sin pudor alguno. Nosotros. ¿Cuál nosotros? Era mi pregunta, digo, pero ¿cuál nosotros? ¿Desde cuándo me he convertido yo en los otros? ¿Qué es esto? Y así entiendes el espíritu que está dentro de la iglesia y que habla, y que si no estás atento, bebes este vino, te lo tragas, y así es como adquieres una identidad. Nosotros y los otros. Digo, que yo sepa, fue Adán y Eva. No recuerdo de otros extraterrestres. Los otros, no sé cuáles son los otros. ¿Verdad? ¿Desde cuándo uno se sale de la familia humana? Nosotros y otros. ¿Qué locura es esa? ¿Verdad? Y para que veamos que esto está dentro de nuestro marco
parcelas de las iglesias y que tenemos la mente borracha y que no somos capaces de darnos cuenta de la realidad del Evangelio, que seguimos una política, nosotros, supremacismo, ¿verdad? No es que Babilonia odie la religión, es que odia la religión que no puede controlar. Y esa es la clave, ¿verdad? Y hoy la vemos. Roma espiritual, las hijas, las rameras, las iglesias protestantes, y ahora también está en el mundo político. Si tú no haces lo que te digo yo, te embargo. Y tu pueblo sufrirá hambre y de todo. Y no te embargo 2 días, ni 1 año, ni 2, ni... Hay algunos pueblos que llevan 50 años. Así. Y el mundo no dice nada. ¿Pero qué locura es esta? Pues es de la locura de nosotros y los otros. Si no obedeces, cuidadín. ¿Verdad? Dice, aquí aparece una dimensión del capítulo que muchos lectores no notan. La bestia sobre la que está sentada la mujer era y no es y está para subir del abismo. Esa frase es una parodia directa de la descripción de Dios en Apocalipsis como el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Verdad? Una copia. Babilonia no solo imita la copa sagrada, imita la eternidad de Dios. Se presenta como si tuviera continuidad histórica, como si fuera inevitable, como si su poder fuera tan permanente como el del Creador. ¿Y qué es eso? En realidad es el enemigo que se presenta como Dios, copa de oro, sustituye a Cristo para colocarse él, copa de oro. Y dentro de esta copa, confusión, una mezcla mortal, ¿verdad? Una mezcla mortal, un totum revolutum de cosas, ¿verdad? Dice, esa imitación es la raíz de su seducción y también es la raíz de su condena. Por eso Dios tiene que arrasar todo. Esa tierra tiene que estar quemada porque está contaminada a más no poder. Y solo se salva un remanente, el que obedece, el que vuelve al Evangelio, el que adquiere la identidad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Las conexiones bíblicas aquí son densas y reveladoras. En Génesis 11, Babel construye una torre para llegar al cielo, para hacerse un nombre, para unificar a la humanidad bajo su propio proyecto. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? En Apocalipsis 17, Babilonia ha completado ese proyecto. Ya no es una torre, es un sistema global. Repito, un sistema global. Todo está corrompido. Por eso el llamado de Apocalipsis 18, salid de Babilonia, pueblo mío. Y veremos cómo hay que salir de allí, ¿verdad? Dice Isaías 14, describe al Hijo de la Mañana que quiso subir sobre las estrellas de Dios y sentarse en el monte de la congregación. ¿Quién es este? El enemigo. Ese mismo espíritu de autoelevación es el que anima a Babilonia. Primera de Pedro 5 describe al adversario como león rugiente que busca a quien devorar, pero también como alguien que puede disfrazarse de ángel de luz, según segunda los Corintios 11. Esa capacidad de imitación es precisamente lo que hace al sistema babilónico tan peligroso. Mateo 24 advierte sobre falsos cristos y falsos profetas, que harán señales tan convincentes que, si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. Segunda a los Tesalonicenses 2 habla de una apostasía que precede al tiempo final, de un poder que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es? El enemigo, que ha cedido su poder a la Roma espiritual
Y que Roma espiritual, a su vez, por su vino, por su doctrina, ha contaminado a todo el mundo. Al mundo protestante, a la economía y al mundo político. Lo ha contaminado todo. Por eso vemos en Apocalipsis la bestia que sube, ¿verdad? Que tiene cuernos de cordero, parece cordero, se presenta como si lo fuera, pero en realidad es un demonio. Y hoy lo vemos en plenitud, por cómo se manifiesta, ¿verdad? Hablando de Estados Unidos de América. Pues todos han bebido del vino de la contaminación, ¿verdad? Por lo tanto, todo el sistema tiene que ser arrasado. Nada vale, no sirve nada en absoluto. Dice, esa descripción encaja con precisión en la lógica de Apocalipsis 17. No es un poder que niega a Dios abiertamente, sino que uno que ocupa su lugar. Se presenta como Dios, pero no lo es. Y da de beber su evangelio contaminado, vino de Babilonia, y emborracha a todo el mundo, a los reyes de la tierra, a todo el mundo. Dice, y Hebreos capítulo 9 recuerda que el santuario celestial es la realidad de la que el terrenal era sombra, lo que significa que cualquier sistema que distorsione el ministerio del santuario está atacando la mediación de Cristo mismo. Ocupa el lugar de Cristo y se coloca como mediador. Y el mundo entero ni se entera que en el marco de cada religión, iglesia y tal, política, economía, opera el enemigo. ¿Verdad? Lo que todo esto revela sobre el carácter de Dios es que Él no permite que la imitación dure para siempre. El capítulo termina con los 10 cuernos volviéndose contra la mujer, destruyéndola. Dios no necesita intervenir directamente para desmantelar a Babilonia. El sistema corrupto lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Aquí podríamos hablar históricamente, 1798, donde Napoleón secuestra al Papa y pues ahí se termina la historia de la Roma espiritual. Pero resurge las hijas, que a su vez beben de este mismo vino. Y hoy vemos que el mundo evangélico está contaminando el mundo político. Están invitando a un Armagedón final y la reconstrucción de un templo, un tercer templo. ¿Por qué no han entendido el evangelio? El templo de Dios con los hombres es ese templo celestial, queridos, que ha de ser restaurado a partir del capítulo 19 en adelante del Apocalipsis. No hemos entendido. Y hemos bebido de la política abandonando por completo el evangelio, no comprendiendo la realidad y la perspectiva que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Dice, el sistema corrupto lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. La mentira no puede sostenerse indefinidamente porque no tiene raíz en la realidad. Y eso es, paradójicamente, una de las afirmaciones más esperanzadoras de toda la profecía bíblica. Aplicado a la vida moderna, el capítulo 17 plantea una pregunta que va más allá de la identificación de instituciones. Y es aquí donde el enemigo nos ha tratado de ir al detalle, al punto, a tal, descubrir todas las cosas. Pero vais a ver que independientemente de que si descubrimos las instituciones cada cual qué es lo que representa, vamos a ver que en realidad lo que necesitamos entender es el concepto. Si entendemos el concepto y al final entendemos que todo el mundo ha bebido del vino de Babilonia y que todo el sistema está corrupto, ¿para qué necesitas las instituciones? Sí, puedes identificar, pero si todo el sistema está corrupto, y es ahí donde el enemigo nos ha centrado en buscar como locos, pero hemos perdido de la vista la columna vertebral.
¿Qué representa el sistema? ¿A quién representa el sistema? ¿Verdad? Y si actúa según el Evangelio o según la política. Esto se ha perdido de vista. Por eso hoy no vemos a nadie que defienda el estandarte moral. Que perdónenme, se encuentra en todas las religiones. El estandarte moral está en todas las religiones, de una forma o de otra. Pero está ahí. Y Dios tendrá en cuenta esta realidad. Y hoy nadie defiende eso. Es más, vemos, ¿qué es lo que proclama Irán? Nos hemos sentado a negociar con vosotros y cada vez que lo hemos hecho, nos habéis apuñalado por la espalda. No os interesaba la negociación, era solamente una forma de que tengáis tiempo para prepararos para apuñalarnos. Y el mundo cristiano se declara moral, el estandarte de la moral. ¿En serio? ¿Y nadie más ve esto? Todo el mundo en pos de la bestia. ¿Verdad? Casi. Aplicando a la vida moderna, el capítulo 17 plantea una pregunta que va más allá de la identificación de instituciones. Plantea la pregunta de la formación espiritual. ¿Qué sistema está moldeando mi comprensión de Dios, de la salvación y de la verdad? Porque Babilonia no solo existe afuera, también puede instalarse adentro. Aquí, en la forma que uno piensa sobre la gracia, sobre la obediencia, sobre la autoridad religiosa y sobre la conciencia personal. Hay personas que han salido de estructuras babilónicas visibles, pero siguen bebiendo de su copa internamente. Siguen necesitando la aprobación institucional para sentirse salvos. Siguen confundiendo lealtad a una organización con fidelidad a Dios. Siguen usando lenguaje sagrado para justificar decisiones que la conciencia iluminada por la Escritura no puede aprobar. La copa de oro puede estar en la mano de una institución, pero también puede estar en los hábitos mentales de una persona que nunca cuestionó de dónde viene lo que cree. Por eso, la aplicación concreta no es solo salir de un lugar, sino revisar los contenidos. Preguntarse, ¿qué me enseñaron sobre Dios y de dónde viene esa enseñanza? ¿Qué me produce más miedo? ¿Desobedecer a Dios o desobedecer a la institución? ¿Puedo distinguir entre la voz de Dios en la Escritura y la voz del sistema que interpreta la Escritura en su propio beneficio? Esas preguntas no son rebeldes, son las preguntas de alguien que quiere beber de la copa correcta. Y esa búsqueda de discernimiento es exactamente lo que el capítulo siguiente, Apocalipsis 18, va a profundizar con la llamada más urgente de todo el libro. Salid de Babilonia, pueblo mío. Hay un momento en que el capítulo, que suele leerse rápido y merece detenerse, cuando Juan ve a la mujer, el texto dice que se asombró con gran asombro. El ángel le pregunta, ¿por qué te asombras? Y luego le explica el misterio. Ese intercambio es pedagógico. Juan no es un observador ingenuo. Es el apóstol que conoce el Antiguo Testamento, que ha visto visiones, que ha escrito el cuarto evangelio. Y aún así, se asombra. Eso nos dice algo sobre la naturaleza del engaño de Babilonia. No es transparente, ni siquiera para los espiritualmente maduros. Requiere revelación para ser comprendido. Lo que quiere decir es que necesitamos el Espíritu Santo que nos dé discernimiento para entender el Evangelio. Salir de la política, ¿verdad? Perdonad. El ángel entonces explica a la bestia con un lenguaje que mezcla historia, símbolo
y profecía. Las 7 cabezas son 7 montes y también 7 reyes. Los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino. La mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay debates académicos legítimos sobre la identidad precisa de cada elemento, pero como ya os dije antes, como que da igual. Porque si todo el sistema está corrupto al final, da igual. ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que pretendo defender? ¿Una identidad? Pero si es falsa, ¿verdad? Lo único que necesito es adquirir la identidad de Cristo. Porque si todo está corrompido y si todo tiene que ser quemado, destruido, si todo el sistema está en colapso, ni siquiera tengo que perder el tiempo. Aunque podemos hacerlo. Todo el mundo está libre, ¿verdad? Hay debates académicos legítimos sobre la identidad precisa de cada elemento. Pero lo que el texto deja absolutamente claro, sin ambigüedad, es la dinámica. Hay una alianza entre poder religioso y poder político. Y esa alianza opera mediante seducción, no mediante fuerza bruta. Los cuernos del cordero, ¿verdad? La bestia carga a la mujer. El poder político sostiene al sistema religioso. Y juntos dominan mediante el vino de la confusión. El detalle que casi nadie menciona es que los 10 cuernos que representan poder político eventualmente se vuelven contra la mujer y la destruyen. Eso significa que la alianza entre religión corrompida y poder político no es estable. Es una conveniencia mutua que dura mientras ambas partes se benefician. Cuando el poder político ya no necesita la legitimidad religiosa, la abandona, como hoy, ¿verdad? ¿Quién habla de la moral? Nadie. ¿De qué se habla? Un mundo sin ley, sin nada. El más fuerte vence, punto. ¿Verdad? A ese punto llegamos. Para eso necesitas abandonar la moral, la iglesia. Pero hay que tener en cuenta que la iglesia también está corrompida. Porque es ella misma que ha corrompido la política y el mundo económico, ¿verdad? Dice, esa dinámica se ha repetido. ¿No me creéis? Mirad cuántos evangélicos hay en el gobierno de los Estados Unidos. O protestantes. Cuando digo evangélicos me refiero a protestantes, no a la iglesia evangélica, ¿vale? Mirad, ¿quién domina la política? Pues entre el mundo protestante, perdonad. ¿Y los judíos? Ya está. ¿Qué se le reclama a Trump? ¿Que ha vendido Estados Unidos a los judíos? ¿No? ¿No es eso lo que se debate? ¿No es eso por lo que vemos dimisiones en el gobierno de los Estados Unidos? Claro, porque los que son o preservan algo de moral no pueden participar de la locura que está ocurriendo. ¿Verdad? Dice, esa dinámica se ha repetido en la historia con una regularidad que confirma la precisión profética del texto. Y también revela algo sobre la fragilidad de cualquier sistema que depende del poder humano para sostenerse. Las conexiones finales de este capítulo apuntan hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Hacia atrás conectan con Éxodo, donde Faraón usó la religión del Estado para mantener esclavitud, con los reyes de Israel que mezclaron el culto verdadero con los altares de los pueblos vecinos, con Nabucodonosor, que construyó una imagen de oro y exigió adoración unificada bajo amenaza de muerte. Hacia adelante conectan con Apocalipsis 19, donde el Cordero vence, y con Apocalipsis 21, donde la Nueva Jerusalén desciende como novia preparada, sin mezcla, sin corrupción, sin copa adulterada. Ese contraste final es el corazón teológico del capítulo. Hay 2 novias en Apocalipsis. La ramera de capítulo 17 y la esposa del Cordero de capítulo 21. Una se adorna con oro robado de lo sagrado y ofrece vino que embriaga. La otra recibe su gloria de Dios mismo y su luz es el Cordero. Una domina mediante seducción, la otra atrae mediante verdad.
Una produce esclavitud disfrazada de libertad, la otra produce libertad que no necesita disfraz. Eso revela el carácter de Dios con una claridad que pocas imágenes bíblicas igualan. Dios no compite con Babilonia en su propio terreno. No produce un espectáculo más impresionante, ni una copa más brillante, ni un sistema más eficiente. Esto os decía yo hace unas reflexiones para atrás porque veía que todo, si sigue pasando, todo el mundo ve unos pocos minutos al principio y se van. Y yo dije, yo no voy a competir con el gran hermano. Ustedes sois libres. Vean lo que quieran. Pero asegúrese de estar preparados para el reino venidero, ¿verdad? Porque si veis una película que dura 2 hasta 3 horas, no puedes escuchar una reflexión que igual te ayuda a salvar la eternidad. Cada cual es libre y puede elegir. No hay ningún problema. Yo cumplo con mi trabajo. Cuando mi Señor me preguntará ¿qué he hecho? Pues los frutos tendrán que hablar. No yo, no, los frutos. Yo trato de ayudar a que se salve todo el que quiera ser salvo. Los demás, como dice el Señor, yo no compito con Babilonia. Lo siento mucho. ¿Verdad? Siempre es lo que es, verdadero, fiel, transparente, y esa transparencia en un mundo saturado de imitaciones resulta la cosa más radical y más atractiva que existe. La pregunta que deja ese capítulo no es solo quién es la bestia, sino de cuál ciudad quiero ser ciudadano y qué copa estoy dispuesto a beber para serlo. Y aquí está la aplicación más profunda de todo el capítulo. La elección entre las dos ciudades, entre las dos copas, entre las dos novias, no ocurre en un momento dramático y visible. Hay que prepararse para esto, ¿verdad? Ocurren decisiones pequeñas, cotidianas y acumulativas. Ocurre cuando elijo qué voces forman mi conciencia, cuando decido si la lealtad a la verdad vale más que la lealtad al grupo. Cuando me pregunto si lo que llamo fe es comunión con Dios o dependencia de un sistema que habla en nombre de Dios, olvidando que Jesús en la cruz dijo que se rasgó el velo y que ahora tenemos acceso al Padre mediante el mismo Jesús. Por lo tanto, no necesitas otra mediación terrenal aquí, no. ¿Qué hago, hombres? Toma la Biblia, compréndela y mediante Jesús ante el trono celestial. Así de simple. No necesitas otra cosa. La copa de Babilonia no siempre sabe amarga. A veces sabe a pertenencia, a certeza, a identidad, a protección. Por eso es tan difícil dejarla, porque no solo ofrece ideas, ofrece comunidad, historia, identidad y sentido de misión. Salir de su influencia no es solo un acto intelectual, es una reorientación del alma. Requiere encontrar en Dios mismo lo que el sistema prometía dar: seguridad, identidad, comunidad y propósito. Tal vez la pregunta más honesta que este capítulo nos deja es esta: si Dios mismo me mostrara hoy, como le mostró a Juan, el sistema que está formando mi espiritualidad, ¿me asombraría lo que vería? ¿Reconocería el oro de la copa antes de ver lo que contiene? Y si lo reconociera, ¿tendría el valor de soltar la copa y buscar otra fuente? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero hacerlas con honestidad ya es el comienzo de la libertad que Apocalipsis 17 promete a quienes tienen oídos para escuchar. La bestia que era, no es y será el misterio del poder que imita la eternidad, Apocalipsis 17 y el sistema que nunca muere del todo, porque el engaño más peligroso siempre regresa con nueva apariencia.
El ángel le dice a Juan algo que parece un acertijo, pero es una de las afirmaciones proféticas más precisas de todo el libro. La bestia era y no es, y está para subir del abismo. 3 tiempos verbales, una sola identidad, una sola entidad, y una advertencia que atraviesa siglos. Si esa frase fuera solo historia antigua, podríamos leerla con distancia académica. Pero si describe un patrón que se repite, entonces estamos ante algo que exige atención inmediata. Y eso es lo que yo os decía antes, la columna vertebral. Hay que estar atentos al patrón que se repite, ¿verdad? Porque un poder que muere y resucita, que desaparece y regresa, que pierde influencia y la recupera, no es solo un fenómeno histórico. Es una dinámica espiritual que opera con una lógica propia y entenderla cambia la manera en que uno lee el presente. Hay una razón por la que Juan necesitó que el ángel le explicara lo que veía. No era falta de inteligencia ni de formación bíblica. Era que el misterio de Babilonia no se resuelve solo con información. Requiere revelación, requiere la presencia del Espíritu Santo, discernimiento. Dice, y esa revelación no llega para satisfacer curiosidad profética, sino para equipar discernimiento práctico. Lo que el ángel le muestra a Juan en este segmento del capítulo es la mecánica interna del engaño. ¿Cómo funciona? ¿Por qué dura? ¿De dónde saca su poder? ¿Y por qué el mundo que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida se asombra ante ella? Entrar en esa mecánica es entrar en uno de los análisis más lúcidos del poder corrupto que existe en toda la literatura antigua. La frase era y no es y está para subir es una parodia deliberada, es decir, es una copia del enemigo. En Apocalipsis capítulo 1, Dios es descrito como el que era, el que es y el que ha de venir. Esa descripción comunica eternidad real, continuidad ontológica, existencia que no depende de circunstancias. La bestia imita esa fórmula, pero con una diferencia crucial. Su secuencia no es continua, sino interrumpida. Era, pero dejó de ser. Volverá, pero desde el abismo. No es eternidad, es resurrección artificial. No es continuidad, es reaparición estratégica. Esa distinción es más importante de lo que parece. Un poder que imita la eternidad de Dios no necesita ser omnipotente, solo necesita parecer indestructible. Y la percepción de indestructibilidad es suficiente para producir su misión. La historia muestra que los sistemas de control más efectivos no son los que tienen más fuerza bruta, sino los que logran convencer a sus súbditos de que no hay alternativa posible. Cuando Babilonia sube del abismo, no regresa con más ejércitos, regresa con más credibilidad, porque su reaparición parece confirmar que era inevitable. El detalle que casi ningún comentarista desarrolla es este. El texto dice que los moradores de la tierra se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y será. Ese asombro no es admiración neutral, es el asombro que produce la rendición. Como cuando alguien que creía haber escapado de una influencia descubre que esa influencia regresó con nueva forma y se pregunta si acaso era posible resistirla. Ese momento de asombro es exactamente el momento de mayor vulnerabilidad espiritual. Y Apocalipsis lo registra no para producir fatalismo, sino para advertir. El asombro ante el poder no es evidencia de su legitimidad. La Biblia construye este patrón de reaparición del poder corrupto con una consistencia que resulta reveladora. En Éxodo, Faraón endurece su corazón repetidamente después de cada plaga. Cada vez que parece ceder, regresa con más resistencia.
En Jueces, el ciclo de apostasía, opresión, clamor y liberación se repite con una regularidad que muestra cómo el mal no desaparece, se reorganiza. En Daniel capítulo 2, la imagen de los metales muestra reinos que se suceden, cada uno diferente en apariencia, pero conectados por la misma lógica de dominio humano sin Dios. En Daniel capítulo 7, las 4 bestias representan poderes que se transforman, pero mantienen el mismo espíritu de oposición a lo santo. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 describe un misterio de iniquidad que ya estaba operando en tiempos de Pablo y que continuaría hasta el tiempo final. No es un evento puntual, es un proceso. Primera de Juan capítulo 2 habla de muchos anticristos que ya han salido al mundo, lo que indica que el principio anticristiano no espera una manifestación única y final. Opera en múltiples formas a lo largo de la historia. Y eso es lo que trataba de deciros al inicio. Y religiones inventadas, y en el marco de cada religión, iglesias, facciones, en fin, multitud. Divide y vencerás. Y no estamos atentos a esto, ¿verdad? No hemos entendido la trampa que nos ha tendido el enemigo, ¿verdad? El misterio de la iniquidad. Dice, y Apocalipsis capítulo 13, que procede al capítulo 17, muestra una bestia que recibe una herida mortal y es sanada. Y el mundo entero se maravilla y sigue a la bestia. Lo que todo esto revela sobre el carácter de Dios es que Él no está sorprendido por las reapariciones del mal, porque el enemigo se disfraza y vuelve a reaparecer en distintas formas, ¿verdad? No reacciona con improvisación ante cada nueva forma que toma el engaño. Su plan de redención no fue diseñado para una sola manifestación de Babilonia, sino para todas. Eso significa que la fidelidad a Dios no requiere identificar con precisión cada forma histórica del sistema corrupto, que eso es lo que se decía antes. El enemigo nos ha confundido, centrarnos tanto quiénes son esos poderes, quién es aquello, quién es... Al final lo que tenemos que entender es que todo el sistema está corrompido. Todo. Por eso os digo yo, dejen de defender cada uno su parcela, que estamos equivocados. Solamente necesitamos la identidad de Cristo. Él es la esperanza de gloria, o el reino venidero. Nada y nadie más, ¿verdad? Su plan de redención no fue diseñado para una sola manifestación de Babilonia, sino para todas. Eso significa que la fidelidad a Dios no requiere identificar con precisión cada forma histórica del sistema corrupto. Requiere conocer el principio, eso es lo importante, que lo anima y mantenerse anclado en la verdad que ese principio siempre intenta distorsionar. La estabilidad espiritual no viene de descifrar cada símbolo profético, sino de conocer al Dios que ya venció el sistema antes de que tomara su forma final. Y no vino a hacer esto Jesús. ¿No nos dijo él que su reino no es de este mundo, sino del reino de Dios? ¿No intentaron colocarlo en un trono? ¿Qué es lo que quería hacer en el desierto de la tentación el enemigo? Adórame. ¿Y cuál reino quieres? ¿Los quieres todos? Todos te los doy, pero adórame. No entendimos nada, queridos. ¿Por qué? Porque abandonamos el Evangelio y nos fuimos a la política, ¿verdad? Aplicado al presente, el patrón de era, no es y será describe algo que muchas personas han experimentado sin tener vocabulario para nombrarlo. Es la sensación de haber salido de una influencia espiritual dañina, de haber ganado claridad y distancia, y luego descubrir que esa misma influencia regresó con nueva apariencia, nuevo lenguaje, nueva estética, pero el mismo espíritu de control, que es lo que decía antes, ¿verdad? Manifestado por la Roma espiritual, protestantismo caído y el poder político y económico. Es el mismo. ¿No te sometes a mí? Fuera. ¿No? Eso es lo que estamos viendo. El mismo principio.
como cuando dijo el enemigo, ¿qué reino quieres? ¿Te sometes a mí? Te doy lo que quieras. Pero te sometes a mí. Ahora, si no te sometes a mí, ¿sabe lo que te espera? La cruz. Morirás. Y esa es la clave, ¿verdad? Puede ser una institución religiosa que se reformó superficialmente, pero mantiene sus mecanismos de poder. Puede ser una teología que fue cuestionada, desapareció por un tiempo y regresó con vocabulario contemporáneo. Puede ser un hábito espiritual que parecía superado y volvió con nueva justificación. El peligro no es solo que el sistema regrese. El peligro es que su regreso produzca ese asombro que el texto describe. Ese momento en que uno piensa, si volvió, quizás era inevitable, quizás era verdad, quizás yo estaba equivocado al resistirlo. Esa lógica es exactamente la trampa. La reaparición de un poder no es evidencia de su verdad. La persistencia del error no lo convierte en verdad. Y la capacidad de un sistema para sobrevivir a sus propias crisis no prueba que tenga origen divino. Puede probar simplemente que tiene raíces humanas muy profundas y recursos muy amplios. Y este es el enemigo, ¿verdad? Que se disfraza, según pasan los siglos, de distintas maneras, con el único propósito de engañarnos y que no seamos salvos, ¿verdad? La pregunta práctica que este segmento deja es incómoda, pero necesaria. ¿Hay alguna influencia en mi vida espiritual que creí haber superado y que regresó con nueva forma? ¿Cómo distingo entre una verdad que persiste porque es verdadera y un sistema que persiste porque tiene poder? La respuesta no está en la durabilidad del sistema, sino en su fruto. ¿Produce libertad o dependencia? ¿Amor genuino o miedo funcional? ¿Conciencia iluminada o conciencia controlada? Y es así como deberíamos de identificar todo sistema, político, económico, iglesia, religión. ¿Soy libre? ¿Puedo expresarme con libertad? O si no digo lo que la mayoría, ya me convierto en los otros. No eres de nosotros, eres los otros. ¿Verdad? Pues identificad esto en vuestro ámbito. Y así os daréis cuenta quién está al mando, ¿verdad? Hay otro elemento del capítulo que merece atención sostenida: la relación entre la mujer y la bestia. Al principio la mujer está sentada sobre la bestia. Esa imagen comunica que el poder religioso usa al poder político como vehículo. La religión monta al Estado, lo dirige, se beneficia de su fuerza. Pero hacia el final del capítulo, los 10 cuernos que representan poder político se vuelven contra la mujer, la odian, la devoran y la queman. La alianza se rompe. El poder político que sostuvo al sistema religioso termina destruyéndolo. 1798. Hablamos antes, ¿verdad? Esa inversión no es accidental ni secundaria. Es una de las afirmaciones más precisas del capítulo sobre la naturaleza de las alianzas entre religión y poder político. No son alianzas de principios, son alianzas de conveniencia. El poder político tolera y sostiene al sistema religioso mientras le resulta útil para legitimar su autoridad, unificar a la población o suprimir la disidencia. Cuando esa utilidad desaparece, la alianza se disuelve y el poder político no tiene escrúpulos en destruir lo que antes sostenía. Y aquí permitidme que haga una pequeña pausa, porque el Espíritu de Dios me puso en la mente un comentario que uno de vosotros hacíais en el marco de la reflexión anterior. Hay gente que piensa, mucha gente, que la inteligencia artificial es del enemigo. Permitidme contaros una pequeñita historia.
Hace unos 20 y picos años, yo siempre me he ocupado con el ordenador, siempre he trabajado a través del ordenador, incluso he tenido una empresa, ¿verdad?, que montaba y equipaba y mantenía ordenadores. En aquel momento alguien se me acercó en el marco de la iglesia y me dijo: oye, Gabriel, tú estás trabajando con Satanás. Y me quedé sorprendido, digo, ¿y eso? ¿A qué viene? No, porque es que el ordenador y el internet pues son de Satanás. Me he callado porque cuando te encuentras con esa ignorancia que da miedo, cuando alguien solo tiene 2 neuronas y de esas 2 una está de vacaciones, ¿qué puedes decir? ¿No dice el apóstol Pablo que todas las cosas son buenas según las utilices? La inteligencia artificial es una herramienta, mis amados. Son empresas que han descubierto un modelo de hacer que las cosas funcionen infinitamente más rápido. Es como si hasta hoy con el ordenador y con el internet, pues estaba trabajando yo y la inteligencia artificial viene a multiplicar esto por 1000 o por 10.000 o por 100.000 si queréis. Es decir, yo utilizo la inteligencia artificial todos los días desde que salió, ¿verdad? Ahora, ¿qué te interesa? ¿Para qué la utilizas? Según para qué la utilizas, que sepáis que la inteligencia artificial crea un otro yo, un tú, ¿verdad? Ella es como una pequeña base de datos en tu cuenta que identifica todo lo que estás trabajando. Entonces, según tú la estás educando, porque como un niño, ¿verdad? Según tú la estás educando y le estás añadiendo información, ella sabe quién eres, cómo piensas, qué es lo que quieres. Entonces mi pregunta es, ¿para qué la utilizas? Porque si la utilizas para mal, pues será un demonio. Pero si la utilizas para bien, pues que sepáis que yo la utilizo todos los días y no le veo el problema, honestamente. ¿Que falla? Todo lo que el hombre toca, crea, no es perfecto. Deberíamos de saberlo, ¿verdad? A veces falla. Y a veces necesitas revisar y saber lo que estás haciendo. Incluso cuando te contesta, tienes que verificar qué es lo que te contesta. Porque a veces se equivoca, ¿vale? A veces. Pero mi trabajo se ha multiplicado por 1000. Tengo la capacidad de acceder a información en segundos. Yo le pido una información y ella es capaz de entender dónde está, analizarla y dármela y darme un enlace para que yo pueda ir exactamente en origen, porque es así como trabajo. Cuando me encuentras la información que te pido, necesito que me des la fuente. Y me voy y me aseguro que la fuente está, que dice lo que tiene que decir, ¿verdad? Cuando tú sabes utilizarla, porque el que tiene la inteligencia natural soy yo. Yo soy el que le digo qué quiero, cómo lo quiero y de qué modo. Soy yo. No hace ella lo que quiere. Que yo sepa, la inteligencia artificial no es autónoma. Y dudo mucho que lo será. Lo dudo mucho. Pero es una herramienta que potencia el trabajo por 1000 o por mucho más. Digo 1000 por decir algo. Entonces, ¿para qué utilizas la inteligencia artificial? Pues ella hará lo que tú le pides y entenderá quién eres y te dará
lo que quieres. Es así de simple, mis amados. La inteligencia artificial no es autónoma, por mucho que cuenten lo que cuenten. ¿Y cómo lo sabemos? Porque falla. Porque falla. Para que sea autónoma, no debe de haber fallos. No puede haber fallos. En el momento que tiene un fallo, tenemos un problema. ¿Verdad? En fin, es una manera de explicaros. He dicho pequeñito tiempo, pero me he tomado un poquito más, porque necesitamos entender, queridos, necesitamos abrir la mente. Utilicen lo que tenéis a vuestra disposición. Para bien. Servid a la gente. Traten de salvar todo lo que puede ser salvo. Volvamos a nuestras ovejas porque aún nos queda trabajo. Cuando esa autoridad desaparece, la alianza se disuelve y el poder político no tiene escrúpulos en destruir lo que antes sostenía. Como está pasando hoy en día, ¿verdad? Para invadir, conquistar, someter, no necesitas la religión porque esto te lo prohíbe, ¿verdad? En lugar de amar, tú tratas de someter. Pues no encaja. Entonces, cuando nos conviene, dejamos la iglesia donde está y vamos a la guerra. El detalle que se pasa por alto es que esta destrucción ocurre porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Eso es teológicamente denso. Dios no destruye a Babilonia directamente en este punto, permite que sus propias alianzas la destruyan. El sistema corrupto lleva en sí mismo las semillas de su propia disolución. No necesita un rayo del cielo para caer, necesita que sus socios dejen de necesitarla. Esa es una de las formas más sobrias en que la justicia divina opera. No siempre como intervención espectacular, sino como consecuencia inevitable de la inestabilidad moral de lo que se construyó sobre mentira. Las conexiones bíblicas aquí son profundas y abarcan toda la narrativa de la Escritura. En Génesis 11, la unidad de Babel se rompe desde adentro cuando Dios confunde los lenguajes. No hay destrucción externa espectacular. El proyecto colapsa por su propia incoherencia interna, que es lo que trataba de decir yo con respecto a la inteligencia artificial. Si falla, no es autónoma. Es el mismo principio. Dios dice, su propia incoherencia contiene dentro de sí mismo la semilla de la autodestrucción. Hay que entenderlo, ¿verdad? En Isaías 19, Egipto es descrito como un reino que se destruye a sí mismo, donde cada uno peleará contra su hermano. En Zacarías 14, las naciones que atacan a Jerusalén terminan volviéndose unas contra otras. El patrón es consistente. Los sistemas construidos sobre oposición a Dios no necesitan un enemigo externo para colapsar. Su propia lógica interna los destruye. Proverbios 14, versículo 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa frase captura la lógica de Babilonia con precisión quirúrgica. No es que el sistema sea obviamente suicida desde el principio. Parece funcionar, parece sostenerse, parece incluso prosperar, pero su dirección interna lo lleva inevitablemente hacia su propia destrucción. Y Romanos capítulo 1 describe cómo Dios entrega a los que rechazan la verdad a las consecuencias de sus propias elecciones, no como abandono arbitrario, sino como respeto trágico a la libertad humana de construir sistemas que no pueden sostenerse. Lo que esto revela sobre el carácter de Dios es que su justicia no siempre llega como intervención dramática. A veces llega como consecuencia, a veces llega como el momento en que la mentira ya no puede sostenerse a sí misma. Y eso tiene una implicación enorme para la manera en que entendemos la historia. No estamos esperando que Dios intervenga en un mundo donde el mal triunfa sin consecuencias. Estamos viviendo en un mundo donde las consecuencias del mal ya están operando, aunque no siempre sean visibles de inmediato. Y por eso el enemigo está en escondite, ¿verdad? Traído a la experiencia personal, esta dinámica de alianzas que se rompen describe algo que muchas personas han vivido en contextos religiosos.
Hay instituciones que construyen su autoridad sobre la alianza entre poder espiritual y poder social, entre la promesa de salvación y la promesa de pertenencia, entre la verdad doctrinal y el control comunitario. Mientras esa alianza funciona, el sistema parece sólido. Pero cuando las circunstancias cambian, cuando el poder social ya no necesita la legitimidad religiosa, o cuando la comunidad ya no puede sostener el control, la alianza se fractura y las personas que estaban dentro quedan expuestas a una desorientación profunda. En cierto modo es lo que estamos asistiendo. Por eso Trump lleva días diciendo, Irán está vencido, pero venid y ayudarme para X, no importa. Pero si Irán está vencido y tú eres el vencedor, ¿qué necesita ayudas? ¿Qué ayuda necesitas? Perdón. Eso es porque alguien está engañando, ¿verdad? Alguien nos está mintiendo. Y por eso vemos que se ha quedado solo. Nadie quiere participar de este desastre, ¿verdad? Dice, esa desorientación no es señal de debilidad espiritual. Es la experiencia natural de alguien que construyó su fe sobre una alianza que resultó ser frágil. Y aquí está la aplicación más liberadora de este segmento. La fe que sobrevive no es la que estaba anclada en el sistema, sino la que estaba anclada en Dios mismo. Cuando Babilonia cae, lo que cae con ella es todo lo que dependía de ella. Lo que permanece es lo que nunca dependió de su copa. ¿Entendéis de lo que os estoy diciendo? Cuando os digo, abandonen la política y péguese al evangelio, porque la política es el vino de Babilonia. ¿Estás anclado allí? Pues caerás con Babilonia. Pero si tu identidad es Cristo, entonces sal de Babilonia, ¿verdad? Por eso la pregunta concreta es esta. ¿Qué parte de mi fe sobreviviría si el sistema que la sostiene desapareciera mañana? ¿Qué quedaría si se quitara la institución, la comunidad, la tradición, el liderazgo humano? Si la respuesta es muy poco, entonces quizás la copa de la que he estado bebiendo no era la que pensaba. Y si la respuesta es ¿quedaría mi relación con Dios, su palabra y su carácter? Entonces ya estoy bebiendo de una fuente que ninguna bestia puede secar ni ninguna alianza rota puede contaminar. Esa es la libertad que Apocalipsis 17 promete a quienes entienden el misterio que el ángel le explica a Juan. La copa del Cordero contra la copa de Babilonia, dos formas de beber la realidad. Apocalipsis 17 y la elección que nadie puede hacer por ti, porque la verdad no necesita copa de oro para ser verdad. Hay un momento en la narrativa de Apocalipsis donde dos imágenes se enfrentan sin que el texto lo diga explícitamente, pero con una claridad que resulta imposible ignorar. Por un lado, la mujer de capítulo 17 con su cáliz de oro lleno de abominaciones, ofreciendo al mundo una bebida que embriaga y esclaviza. Por otro lado, la copa de la nueva alianza que Jesús tomó en la última cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dos copas, dos contenidos, dos efectos radicalmente opuestos. Y una sola pregunta que atraviesa toda la teología bíblica. ¿De cuál copa bebe tu alma cuando necesita certeza? ¿Cuando enfrenta miedo? ¿Cuando busca identidad? Esa pregunta no es retórica, es la pregunta más práctica que este capítulo puede generar. Lo que hace Apocalipsis 17 tan incómodo no es un simbolismo complejo ni sus debates históricos, es que obliga a una honestidad que la religión cómoda prefiere evitar. Porque la copa de Babilonia no siempre llega desde afuera. A veces ya está dentro, Apocalipsis 3, ¿verdad? En la forma en que hemos aprendido a relacionarnos con Dios, con la autoridad, con la verdad y con nosotros mismos. Y distinguir entre las dos copas requiere algo más que información doctrinal. Requiere una transformación del gusto espiritual,
una rehabilitación de la conciencia que solo puede venir de beber repetidamente de la fuente correcta hasta que el alma aprenda a reconocer la diferencia. En el capítulo 17, la copa de Babilonia tiene 3 características que la definen con precisión. Primera, es de oro. Segunda, está llena. Tercera, lo que contiene se llama abominaciones e inmundicia. Esa combinación es la anatomía perfecta del engaño sofisticado. El oro comunica legitimidad, autoridad y valor sagrado. La llenura comunica abundancia, completitud, satisfacción garantizada. Y el contenido real, oculto bajo esa apariencia, es lo que el texto llama deligma en griego, una palabra que en el Antiguo Testamento se usa para describir la idolatría, lo que es radicalmente incompatible con la santidad de Dios. Ese contraste entre apariencia y contenido es el núcleo de la crítica bíblica a Babilonia. No es una crítica a la belleza, ni al oro, ni a la abundancia. Es una crítica a la falsificación. Como un medicamento que tiene la forma, el color y el empaque correcto, pero contiene una sustancia que enferma en lugar de sanar. El problema no es la presentación, es la sustitución. Y esa sustitución es tanto más peligrosa cuanto más perfecta es la imitación. Aquí aparece un detalle que la mayoría de los lectores no conecta con la conversación previa sobre el santuario. Los vasos de oro del templo, como vimos en Daniel capítulo 5, fueron consagrados para contener lo que pertenecía al culto verdadero. Cuando Belsasar los usó para beber vino en su banquete, no solo cometió un acto de arrogancia, realizó una inversión teológica. Tomó recipientes diseñados para la comunión con Dios, los llenó con el espíritu de la celebración humana autosuficiente. Apocalipsis 17 lleva esta imagen a su escala máxima. Toda una civilización religiosa que usa la forma de culto verdadero para contener y distribuir el espíritu de la rebelión contra Dios. La copa es sagrada, el vino no lo es. La Biblia tiene una larga conversación sobre copas, vino y lo que se bebe espiritualmente. En el Salmo 16, David dice que el Señor es la porción de mi copa. En el Salmo 23, mi copa está rebosando, imagen de provisión divina que desborda. En el Salmo 75, Dios mismo tiene una copa de juicio que hace beber a los impíos hasta las heces. En Isaías capítulo 51, Jerusalén bebió la copa del aturdimiento por su infidelidad, pero Dios promete quitársela y dársela a sus opresores. En Jeremías capítulo 25, Dios le dice al profeta que tome la copa de su furor y la haga beber a todas las naciones. Esa trayectoria bíblica muestra que la imagen de la copa no es decorativa. Es uno de los símbolos más cargados de toda la Escritura, porque condensa en un solo objeto la pregunta de quién provee, quién sirve, qué se recibe y cuál es el efecto. Y cuando Jesús en la última cena toma la copa y dice «bebed de ella todos», está haciendo algo que resuena con toda esa historia. Está ofreciendo una copa cuyo contenido es su propia vida entregada, su sangre derramada, su pacto de fidelidad hasta la muerte. No es una copa de poder, es una copa de servicio. No produce embriaguez, produce sobriedad espiritual, claridad moral y comunión real. El contraste teológico es devastador para la lógica de Babilonia. La copa del Cordero no tiene oro visible, no tiene el esplendor de la ramera, no promete prosperidad inmediata ni pertenencia al sistema dominante. Promete exactamente lo contrario: participación en la muerte y resurrección de Cristo, identificación con el que fue rechazado por los poderes de su tiempo, comunión con una verdad que el mundo no puede validar porque no la comprende. Si esto es cierto, entonces elegir la copa correcta no es una decisión cómoda. Es una decisión que cuesta exactamente lo que Babilonia prometía dar gratis. Llevado a la experiencia concreta, la diferencia entre las dos copas se manifiesta en algo muy específico: el efecto que producen en la conciencia. La copa de Babilonia, como todo intoxicante, produce inicialmente una sensación de claridad, de certeza, de pertenencia y de significado.
Quien bebe de ella siente que tiene respuestas, que pertenece al grupo correcto, que su identidad está asegurada y que el sistema que la ofrece es confiable. Pero con el tiempo, esa certeza se vuelve rígida, esa pertenencia se vuelve dependencia, esa identidad se vuelve frágil fuera del sistema y esas respuestas no toleran preguntas. Y eso es lo que está pasando en nuestras iglesias y en nuestros ámbitos, ¿verdad? La copa del Cordero produce el efecto opuesto. Al principio puede generar incomodidad, porque la verdad sin anestesia duele. Puede producir soledad, puede salir de la embriaguez colectiva, siempre se siente como aislamiento. Puede generar incertidumbre porque la fe genuina vive con preguntas que la fe embriagada no tolera. Pero con el tiempo produce algo que la copa de Babilonia nunca puede dar: una conciencia que funciona, una identidad que no depende de la aprobación del sistema, una certeza que no necesita silenciar las dudas para sostenerse y una comunión con Dios que no pasa por intermediarios que controlan el acceso. La pregunta práctica es esta: ¿qué produce en mí la espiritualidad que practico? ¿Me hace más libre o más dependiente? ¿Me hace más capaz de amar a quienes piensan diferente o más incapaz de tolerar la disidencia? ¿Me acerca a Dios directamente o me hace sentir que solo puedo acceder a Él a través de un sistema que yo no controlo? Esas preguntas no son antirreligiosas, son las preguntas de alguien que quiere asegurarse de que la copa que sostiene en la mano contiene lo que dice contener. Hay una dimensión del capítulo 17 que conecta directamente con la pregunta de la identidad, y es una de las más personales de todo el libro. El texto dice que los nombres de quienes se asombran ante la bestia no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esa frase tiene dos partes que deben leerse juntas. La primera es la exclusión: no están escritos. La segunda es la descripción del libro: pertenece al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esa segunda parte es teológicamente extraordinaria. La inmolación del Cordero no fue un plan de contingencia que Dios improvisó cuando el ser humano falló. Fue una decisión tomada antes de la creación, lo que significa que el amor redentor de Dios no es una respuesta al pecado humano, es la naturaleza misma de Dios expresada en el tiempo. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo porque Dios es, desde antes de toda historia, el que entrega su vida por amor. Babilonia ofrece una copa llena de poder. El Cordero ofrece una copa llena de entrega. Y el libro de la vida pertenece al que entregó, no al que dominó. Eso redefine completamente la pregunta de la identidad espiritual. No se trata de pertenecer al sistema correcto, de tener la doctrina más precisa o de estar en la institución más antigua. Se trata de si el nombre está escrito en el libro del Cordero, lo que significa si la vida está orientada hacia el amor que entrega en lugar del poder que acumula. Esa es la identidad que Babilonia no puede dar ni quitar, porque no depende de ningún sistema humano para existir. Las conexiones finales de este segmento apuntan hacia la resolución de toda la tensión del capítulo. En Filipenses capítulo 3, Pablo describe todo lo que consideraba ganancia como pérdida por amor a Cristo, y dice que quiere conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esa es la lógica de la copa del Cordero. No evita el costo, sino que lo abraza porque conoce el valor de lo que está al otro lado. En Hebreos capítulo 12 se nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo no vino antes del costo, vino a través de él. En 1 Corintios capítulo 10, Pablo advierte que no se puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No porque Dios sea celoso en sentido mezquino, sino porque las dos copas producen efectos incompatibles en el alma. No se puede tener simultáneamente conciencia embriagada y conciencia lúcida. No se puede vivir simultáneamente desde la dependencia del sistema y desde la libertad del Evangelio.
Y en Apocalipsis capítulo 22, la última imagen del libro es un río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero. Y una invitación abierta. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay copa de oro, no hay sistema de distribución controlado, solo un río, una invitación y una voluntad libre. Lo que todo esto revela sobre el carácter de Dios es que su provisión no necesita escasez artificial para ser valiosa. Babilonia controla el acceso a su copa porque su poder depende de que otros la necesiten. Dios ofrece agua de vida gratuitamente porque su amor no necesita dependencia para sostenerse. Esa diferencia es la diferencia entre un sistema que explota la necesidad humana y un Dios que la sana. Y aquí está la aplicación final de todo el capítulo 17, la que integra cada ángulo que hemos explorado. La copa de Babilonia y la copa del Cordero no son solo símbolos de dos instituciones o de dos sistemas religiosos. Son símbolos de dos formas de habitar la existencia. Una forma dice, necesito el sistema para tener identidad, certeza, pertenencia y significado. La otra dice, tengo identidad, certeza, pertenencia y significado en Dios mismo. Y desde esa plenitud puedo relacionarme con el mundo sin necesitar que el mundo me defina. Esa segunda forma de habitar la existencia es lo que la Biblia llama libertad. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de no necesitar la copa de Babilonia para funcionar. La libertad de poder decir no a un sistema que ofrece pertenencia a cambio de conciencia. La libertad de poder vivir con preguntas sin que esas preguntas destruyan la fe. La libertad de poder amar a quienes piensan diferente sin necesitar convertirlos para sentirse seguro. Esa libertad no se consigue de una vez. Se cultiva bebiendo repetidamente de la copa correcta hasta que el alma aprende a preferirla. Tal vez la acción más concreta que este capítulo sugiere es esta: revisar con honestidad de dónde viene la certeza espiritual que uno tiene. Si viene de la coherencia interna de la Escritura, del carácter de Dios revelado en Cristo y de la experiencia personal de su gracia, entonces está anclada en algo que ninguna bestia puede sacudir. Si viene principalmente de la autoridad de un sistema, de la aprobación de un grupo o del miedo a las consecuencias de dudar, entonces vale la pena preguntarse si la copa que uno sostiene tiene el contenido que promete. Porque al final, Apocalipsis 17 no fue escrito para que identifiquemos a Babilonia afuera. Fue escrito para que la reconozcamos adentro. Soltemos su copa y encontremos la fuente que nunca necesitó oro para ser verdadera. Hasta aquí la reflexión, mis queridos hermanos. Siento mucho que hemos tenido que tardar tanto tiempo, pero necesitamos entender realidades que no contemplamos, mis queridos. Y si queremos ser salvos, solo hay un camino: Cristo. Hay que identificarnos con esa iglesia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que estén bien acompañados allá donde estén. Nos vemos en la próxima reflexión.